Con mi querido Said, ¿el Triángulo de las Bermudas es realidad o es leyenda? Fíjate, Fer, que estoy sorprendido de la cantidad de cosas que todos damos por hecho, ¿sabes? O sea, que desde chiquitos y que por más que vivimos en una época donde tenemos todo a una búsqueda en Google de distancia, nos seguimos creyendo ciertas cosas y hay otras ciertas cosas que siguen como sin explicación y que nadie se pregunta al respecto, ¿no? Por meterle un poquito más de misterio a lo que estamos diciendo, pues primero que nada vamos a explicar qué es el dichoso triángulo de las Bermudas, ¿no? Porque pues así como que los shorts traigan un triángulo, pues no, no es eso, ¿no? Es que es una cosa geográfica que está entre Miami, Puerto Rico y una isla que es Bermudas, que está pues al noroeste, no, al noreste de México. O sea, si ves en el mapa, arribita a la derecha y ahí está ese triángulo. Es 1 millón de kilómetros cuadrados de extensión. O sea, es una parte grandísima del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Todo mundo tenemos esa idea de que ahí se desaparecen los barcos, los aviones, que algo raro pasa ahí y que qué miedo pasar por ahí. Pero curiosamente es una ruta súper transitada y a pesar de que yo ya sé lo que te voy a contar hoy, yo me acuerdo que cuando me fui a estudiar a París, que pasas por ahí, porque tienes que ir, o cualquier vuelo, no sé, de México a Nueva York, pasas por ahí, y por más que ya sabes, dices, Dios mío, qué miedo, ¿no? Entonces yo iba por ahí y iba sintiendo eso y me acordé y no sé por qué nunca había hablado de esto, porque es como un tema súper curioso y que a todos yo siento de niños y a muchas personas aún hoy día nos sigue causando curiosidad, ¿no? Esa zona. ¿Qué pasaba? Se empezó a hacer famosa en la época de Cristóbal Colón, o sea, es sorprendente lo antiguos que son las cosas respecto a ese lugar, porque decían los marinos, los que venían con Cristóbal Colón y después otros, que veían que en esa zona aparecían columnas de fuego que iban desde el cielo al mar. Es curioso y me recuerda mucho a otra historia que también tiene que ver con los marinos del mundo antiguo, que es que decían que había un lugar en España que se llama Finisterre, que Ujú. es el final de la ruta de Compostela. Estoy seguro de que ahora con las transmisiones en España te acuerdas. Y en ese lugar igual te paras en un acantilado que está en esa playa, en Finisterre, y ves esas columnas de fuego que en realidad es el amanecer y el anochecer, la puesta de sol en el Qué borde belleza. del mundo. Entonces, ¿qué tiene en realidad esta zona? Esta zona es necesariamente muy transitada. O sea, pareciera que estamos enfrentándonos a un tema de que a todo mundo le da miedo, pero aún así todo mundo sigue pasando por ahí, porque no queda mucho de otra. O sea, literalmente es la costa de Miami. Por ahí es por donde tienen que pasar las personas que migran, por ejemplo, de Cuba, que van a Miami y que por eso van ahí. O sea, es un tema muy interesante. O sea, con todo el miedo y la superstición que hay, de todas maneras las personas toman esa decisión consciente de subirse una lanchita y caminar por ahí. Pero pues bueno, el Triángulo de las Bermudas en realidad se hizo famoso porque sacaron un libro en el que contaban como de Mm. todos los sucesos, desapariciones, etcétera. Y después empezaron a sacar más y se dieron cuenta que vendían y empezaron a sacar películas y empezaron a hacer mitos y esto viene desde los años 70 más o menos. En los 50 salió el primer escrito de esto en un periódico donde le bautizaron como el Triángulo de las Bermudas y en los 70 sacaron pues otro libro que se hizo súper famoso donde registran como que un montón de barcos y cosas por el estilo, pero en realidad esto es un tema más bien estadístico. Como es una zona súper transitada, donde hay muchas corrientes, pues eso permitía que los barcos antiguos pudieran moverse, ¿no? Que es lo que necesitabas para hacer distancias. Imagínate, venir desde Europa hasta América, pues necesitabas que hubiera corrientes y entonces ahí las había, pero al mismo tiempo, pues que eso te ayudaba a moverte también era peligroso. Entonces, esto era como lo que empezó el mito, porque pues todos los barcos que se perdían ahí, pero pues era simplemente porque era peligroso. También hoy día te va a dar risa, pero así es
el Triángulo de las Bermudas pareciera ser como el Ecatepec de los mares, porque aunque no lo creas, hoy día Qué divino comentario, ¿no? El Ecatepec de los mares. A ver. los piratas siguen siendo como una cosa peligrosa en el mar, Fer. O sea, tú Sí, sí, queda pensarías claro. que Piratas del Caribe, algo así, era como, como algo de los viejos tiempos, pero no, sigue habiendo piratas muy modernos, con equipo de avanzada, que se dedican a agarrar los barcos, saquearlos, y si ya no tienen nada que les interese, incluso los hunden. Nuestros mares están llenos de barcos y aviones. Prácticamente todo barco y avión desaparecido probablemente está hundido en algún lugar en el mar y movido por las corrientes submarinas. O sea, es como, son explicaciones muy, muy curiosas, muy sencillas, pero de cómo nos gusta seguir metiendo superstición en cosas donde no lo hay, ¿no? Muchas preguntas que se hacen tienen que ver como con si hay un campo magnético distinto ahí, etcétera, pero lo cierto es que no tanto. O sea, lo único que tiene de interesante la zona es que tiene yacimientos de hidratos de metano. Ojalá no se llene pronto de compañías haciendo fracking y cosas por el estilo, porque es una zona pues geológica donde tiene estos yacimientos y eso hacía erupciones periódicas que hacían regiones de agua espumosa que hace que los barcos no se sustenten. Ves que los barcos flotan justo por el tipo de fuerza que someten, que crean este efecto que se llama boyante y entonces con esto alrededor de un buque se hunde rápido sin aviso. O sea, simplemente es un área peligrosa, pero al mismo tiempo, pues es por donde tienes que pasar si quieres llegar a donde tienes que ir. Entonces, ahora sí que no te salvas del Ecatepec de los mares con todos sus peligros. Te mando un abrazo, mi querido @elhombre robot. Es un deleite escucharte.